A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá el día de hoy. Su nombre es Carol Betis. Es trabajadora social, magíster en intervención sociopolítica en familia, actual perito social forense del Servicio Legal de Arica, docente en pregrado, posgrado y OTS. Le damos el paso a Carol para que inicie con su presentación. Hola, ¿me escucho y me veo bien? ¿No estoy acoplada yo? Bacán. Se escucha bien y se ve. Grecia, tú te escuchas acoplada, así que para el final, para el sorteo, va a estar complejo. Se escucha muy, muy mal tu audio. Ya, les doy la más cordial bienvenida, buenas noches. Les voy a contar un chiste antes de empezar, no para romper el hielo, sino que por qué estamos aquí hoy día y ahora. Porque yo anoto todo en mi celular y mi calendario no tenía los feriados chilenos, por lo tanto yo no tenía idea que hoy día era feriado y después me di cuenta, después de como, hace como 3 días. Así que les agradezco a los interesados, interesadas que están aquí, un feriado. Yo mañana tengo permiso, así que tengo del Congreso de ADIPA y lunes, martes y miércoles andaba grabando asincrónico, así que estoy modo full ADIPA y nunca me di cuenta que era feriado, la verdad. Así que les agradezco que anden por aquí en este día, en esta hora. Así que nos vamos a la presentación. Bueno, lo primero, le agradezco a las y los que veo por ahí con camarita. Muchas, muchas gracias por apañar, ¿cierto? Para no estar tan solita. Y la segunda invitación es a que si no me siguen en mi cuenta, entre comillas, profesional, los invito a que me sigan, Mediación Peritaje Chile, donde hablo, evidentemente, hago contenido acerca de la mediación y del peritaje, que son las dos cosas a las que me dedico. Ya, entonces hoy día nos encontramos acá porque vamos a, ay, bueno, y de paso vale la pena decir que si están ahí, me ayudan mucho subiendo una historia que estamos hoy día aprendiendo, que estamos en el seminario, ¿cierto? Para lograr alcanzar, llegar a otras colegas, varones y mujeres interesadas en esto. Así que espero sus historias, colegas. Estamos aquí entonces para tratar de aprender un poquito cómo podemos calcular esta pensión de alimentos cuando nos solicitan un peritaje socioeconómico en particular. Ya, entonces el primer disclaimer que quiero hacer es que a lo mejor a ustedes les parecerá raro, pero me ha pasado, ya, yo desconozco, somos como 400, más de 450 personas conectadas, así que no sé las profesiones de todo, evidentemente. Algunos ahí entendemos que somos asistentes, trabajadores sociales, pero sin embargo se conectan a los seminarios otras disciplinas. Entonces, lo primero que quiero decir es que para hacer un peritaje socioeconómico hay que ser asistente o trabajador social, ¿ya? Así como yo digo, como el médico es el único que te puede dar licencia, reposo laboral, el trabajador, el asistente social, es el único que puede hacer un peritaje social, ¿ya? En este caso hablamos de un socioeconómico porque es un peritaje en particular altamente solicitado, ¿cierto? Cuando participamos en causas de alimentos, de compensación económica, ¿cierto? Que están adscritas a demandas de divorcio, cuando se rebajan, se cesan los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dicho esto, quiero hacer un pequeñísimo marco legal porque si bien este curso se ha dado en varias ocasiones y evidentemente el seminario es una antesala para el curso que voy a estar dando el lunes y el martes, este lunes y este martes, uno siempre trata de ponerle algo nuevo a lo que habla, ¿cierto? Entonces, en este contexto me pareció súper interesante por lo que vamos a empezar a ver más adelante. Tenemos entonces, a mi juicio, estas 4 fuentes legales cuando empezamos a hacer, en definitiva, un peritaje de familia. Tenemos el Código de Procedimiento Civil, por ahí en sus artículos 409, 425, 720, habla de lo que es la prueba pericial, el peritaje, el tema de los peritos. Por alma mater, todos deberíamos sabernos, así como nos sabemos nuestra cédula de identidad, el artículo 315 del Código Procesal Penal, donde en específico dice qué es lo que tiene que contener un peritaje.
¿ya? Y es súper simple, tiene 3 letritas, donde en una primera instancia la letra A habla que tenemos que describir a la persona, el estado y el modo en que la hallamos, ¿cierto? Si la encontramos soltera, casada, divorciada, con hijos, si vive en Santiago, si su familia de origen es de Punta Arenas, que trabaja en tal lado, ¿cierto? Esa es la forma en la cual hallamos a la persona que estamos peritando. En una letra B, el 315 habla que tenemos que dar cuenta de la metodología y de cómo la usamos, ¿cierto? Entonces ahí nosotros usamos las técnicas clásicas y algunas un poquito más avanzadas: entrevista, social forense, semiestructurada, visita domiciliaria por excelencia, ¿cierto? Triangulación de información, entrevistarnos con otras personas de fuentes secundarias, que puede ser, por ejemplo, el cónyuge, la pareja, a veces tenemos acceso a los adolescentes, si la familia está conectada con algún otro sistema, puede ser la colega del centro de salud, la colega de educación, si están los hijos en el colegio, si están en un tratamiento psicológico, con la psicoterapeuta que pueda estar sosteniendo algún proceso, ¿ya? Así que ahí la triangulación de información, la entrevista con fuentes secundarias es muy, muy importante. Y evidentemente, instrumentos, ¿ya? Entendiendo que hacemos una valoración no solo desde el relato, desde la narrativa que nos dicen las personas, sino también con lo que nos dicen algunos instrumentos. Vale la pena decir que en el ámbito socioeconómico no tenemos muchas herramientas tan actualizadas, si bien hay una escala que se llama GRAFAR, está bastante, a mi juicio, desactualizada, ¿cierto? Es muy ochentera, obedece a cosas muy materiales que se medían por aquel tiempo. Sin embargo, la propuesta que vengo a hacer tiene que ver con un Excel mortal, ¿cierto? Pero que nos ayuda a entender cómo tenemos que imputar algunos gastos, ¿ya? Entonces, un poco la estadística y lo numérico va a estar dado en la metodología por esta famosa tabla Excel, que a manera que uno va peritando se la va autoconstruyendo. Sin embargo, he visto varias colegas varones y mujeres perdidos, ¿cierto? Que no saben cómo imputar algunos gastos, y este seminario obedece a eso finalmente. En tercer orden tenemos esta resolución exenta y acá viene el upgrade que acabo de hacer. Ay, vamos a cerrar, si no mi correo va a estar ahí dando lata. Entonces, esta resolución exenta es un documento oficial, ya que ustedes lo encuentran ahí, como lo pueden ver, en la biblioteca del Congreso Nacional. Antiguamente teníamos la 8083, que era del año 2015, después teníamos la 856, que era del año 2018, y actualmente tenemos la 2349, que es del año 2020, por eso la dejo en rojo, es la actual. Y sí o sí tengo que decir acá que cada vez que hay una resolución nueva, la anterior queda derogada, ¿ya? Entonces, cuando nació la 856, la 803 muere, ¿cierto? Y así cuando nació la 2349, la 856 también queda en desuso. Sin embargo, hoy día tenemos unas actualizaciones, la 2981 que fue del 2020 y la 1501 que fue del 2021. Sin embargo, la que sigue vigente es la 2349, porque estas dos de abajo en negrito vienen a ser actualizaciones muy pequeñas, ¿ya? Por lo tanto, no derogan la que está en rojo. Esta es una resolución del Servicio Médico Legal, y acá yo vengo a hablar desde la casa porque yo me desempeño como perito social en el Servicio Médico Legal, en Arica en particular. Y si bien yo utilizaba hace bastante tiempo la resolución exenta, yo usaba la 8083 y entré al servicio precisamente el año 2018. La normativa técnica pericial está facultada a través de la 20.065 para hacer precisamente el servicio, el SML, ser el organismo que tiene que dar cátedra y las directrices en materia pericial, ya por la excelencia que tiene y la única exclusividad de hacer peritaje. Entonces, de manera muy simple, quiero decir que si tú quisieras tener un laboratorio donde se procesen muestras de alcoholemia, tienes que estar estandarizado al nivel que lo hace el servicio médico legal. Por lo tanto, si tú quieres hacer peritajes psicosociales, ya tendrías que estar alienado, porque no es una acreditación finalmente, no es un sello, sí pasa en alguna ciencia de la salud, por la normativa de salud mental, ¿ya? Entonces, en el servicio tenemos un pequeño departamento que se llama salud mental, donde trabajan médicos psiquiatras,
psicólogos y trabajadores sociales. Entonces nosotros mismos vamos actualizando esta resolución a la vanguardia de la vida, ¿cierto? Para hacer estas actualizaciones necesarias. Por lo tanto, parte de tu metodología debería ser estar estructurada a través de esta resolución exenta. Y evidentemente, si estamos en materia de familia, tenemos que sí o sí tener la ley de familia como marco legal, ¿cierto? Específicamente el artículo 45 que empieza a hablar de la prueba pericial, y aquí tengo que decir sí o sí que si bien existe una lista de peritos corte, en materia de familia opera el perito de confianza, por lo tanto no es necesario estar inscrito en la corte para poder hacer peritajes. Es altamente recomendable, sí. Sin embargo, los juzgados de familia y los magistrados, precisamente tal, operan de criterios diferentes. Entonces puede que el juez de familia de Concepción diga que sí, que no va a aceptar un perito que no sea corte, versus el segundo de familia de Santiago que no, ¿ya? Entonces, si bien es un plus, no es necesario en familia, ¿ya? Va a tener que ver un poco con acreditar idoneidad por parte del abogado que nos lleva en la causa. Así que estas son cositas que tenemos que empezar a saber si nos queremos meter en el mundo pericial. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque precisamente hoy día, tratando de hacer un upgrade a esta presentación, les dejo acá un pantallazo. Estaba revisando una causa en la que me toca peritar como perito público y me empiezo a dar cuenta que ya había un peritaje. Entonces, lo primero que hago es recurrir a este documento, ¿cierto? Me meto al ebook y ahí estoy en la página 228 de un ebook de un total de 303 y me doy cuenta que la colega, si bien pone parte de su metodología, pone en el número 4 la revisión de la norma que yo les acabo de mencionar, pero la del año 2018, ya la 8083. O sea, de hecho es la del 2015, la 8083. Entonces, es como que si entendiéramos un poco, a lo mejor hay algunos psicólogos por ahí, o los trabajadores sociales que sabemos un poco de esto, es como si un médico psiquiatra o un psicólogo hiciera un diagnóstico con un DSM-3, ¿ya? Esa es la lógica, no se puede hacer eso porque eso está desactualizado, las características que tiene la psicopatología en el manual no están a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo, por lo tanto eso habla de mi calidad pericial, ¿cierto? Desactualizada. Así que si bien es un plus que nos alienemos a esta normativa técnica, por esto que les comentaba, que el servicio es el que da cátedra de la materia pericial, hay que estar a la vanguardia precisamente de los documentos que van saliendo, ¿ya? Entonces ahí es cuando yo te digo, si no me seguiste, me sigas, porque como les acabo de contar, entre nosotros mismos, los trabajadores sociales que estamos en el SML, hacemos las actualizaciones, ¿cierto? Y estamos ya esperando que se publique la última para estar más vigente de la del 2020, porque las que dejé en negrito abajo son pequeñas actualizaciones, ya que tienen un poco que ver más que nada con el teleperitaje que pasó post pandemia. Así que los invito a que si no conocían la normativa, la lean, la googleen, ¿cierto? Está por ahí ya colgada para que la revisen, ¿cierto? Y puedan adscribirse, alienarse a esto e incorporarla en su metodología. Dicho esto, entonces, también se me ocurrió actualizar mi presentación en relación a esto porque me parece súper interesante en este libro. La autora Amagi Tuarte, que es un libro bastante moderno, a mi juicio, del 2012, define 3 tipos de supervisiones, ¿ya? Entonces, en el capítulo que le toca a ella, habla sobre los modelos de intervención de los trabajadores sociales desde la experiencia de la supervisión. Entonces, ella plantea que existen 3 tipos de supervisiones, ¿ya? La formativa, donde hay un experto y un no experto, y existe un proceso de revisión y de enseñanza. En una supervisión administrativa, que yo siento que es la que estamos más acostumbrados desde la institucionalidad, ¿cierto? Se presenta un experto que revisa si los protocolos y la documentación, el expediente está al día, ¿cierto? Si está la ficha, la pauta diagnóstico, todo lo curricular finalmente con el sistema digital o con el sistema físico que tengamos en nuestros trabajos. Y finalmente tenemos una supervisión clínica donde nos encontramos con 2 profesionales, ¿cierto?, que consensuan ciertos criterios del proceso de intervención que se está realizando.
¿Y por qué encuentro muy interesante esto? Porque nuestros compañeros psicólogos y psicólogas tienen esto muy metido en su formación profesional, ¿ya? Son muchos los psicólogos que se supervisan con los procesos psicoterapéuticos que llevan a cabo. Sin embargo, el mundo pericial es bastante solitario, ¿ya? Yo podría mandar cualquier cabeza de pescado al tribunal, ir a dar la cara sola, ¿cierto? Cuando me toca ir a declarar y repetir, decir lo que escribí, lo que hice, y eso queda básicamente en esas cuatro paredes, ¿cierto? Solo se va a enterar el abogado querellante, el abogado demandante, el demandado, el juez, el consejero, ¿cierto? Yo puedo salir de la sala y decir, me fue maravilloso, me creyeron todo, me fue súper bien, pero si resulta que yo estaba hablando que mi metodología era de la 8083 del año 2015 y nadie ahí tiene idea que ese es un documento que está desactualizado, si sigo utilizando pautas que no están actualizadas, ¿cierto? Si calculo mal la pensión de alimentos, si sigo hablando, por ejemplo, de menores de edad, de adultos mayores, ya es un proceso en el cual tenemos que autoactualizarnos solitos, ya, porque insisto, el peritaje es muy uno a uno. Te lo pide el abogado, lo visa el tribunal, lo envías, si la prueba es documental, llegaste hasta ahí, ¿cierto? La enviaste solamente. Sin embargo, si la prueba es con declaración, hay que ir al tribunal, ¿cierto? A dar cuenta de lo que escribiste. Así que los invito a reflexionar sobre esto de la necesidad que tenemos de instalar prácticas de supervisión en el área pericial, ¿cierto? Y bueno, hace rato yo vengo con esto, la verdad. Perito, hace bastante saqué la cuenta y me di cuenta que empecé hace mucho tiempo, casi cuando me titulé, así que perito hace 17 años y soy mediadora hace 12, por lo tanto creo que algo de experiencia tengo, me siento realmente experta, me he especializado demasiado, además tengo este plus, ¿cierto? Que hoy día lo hago desde el servicio público, antes era perito privado, hoy día lo hago solamente desde el ámbito público y siento un privilegio en particular de poder participar en la actualización de esta normativa técnica en nuestra disciplina. Así que en ese contexto hay varios colegas que me piden esta supervisión, ¿cierto? Que va más que nada entre lo formativo y lo clínico desde el ámbito pericial, porque como yo digo, si nunca tomas una causa, nunca te vas a volver perito. Pero cuando te toque la causa, ojalá lo hagas en compañía de alguien que te lleve de la mano, ¿cierto? Te ayude a entender cuál es el hecho a probar, qué es lo que tienes que contestar, cuál va a ser la metodología más adecuada, calcular los gastos de manera adecuada, ¿cierto? Para finalmente no pasar un bochorno si te toca ir a declarar y que tu experiencia pericial primera también sea buena para ti. Ya hay personas que entran a esto y dicen, no, me fue horrible, no sabía que tenía que declarar, así que llego hasta ahí, ¿cierto? Entonces, a mi juicio, serlo un poco acompañada quizás va a aliviar más el trabajo, ¿ya? Así que ojo ahí con la supervisión. Entonces, algunos conceptos básicos que van a ser necesarios, que a mi juicio también se enreda un poco, nos enredamos un poco los colegas cuando empezamos a meternos en esto. Por ahí podemos leer dentro de estos ebooks que yo le mostraba una palabra que se dice libelo, ¿ya? Entonces, el libelo va a ser lo que precisamente los abogados dicen en la demanda, ¿ya? Como la narrativa de la demanda. Entonces nosotros de manera pericial podríamos decir que en el libelo de la demanda nos encontramos con que la señora fue infiel al caballero. Ya no es algo que yo tengo a la vista, pero sí es algo que estaba dentro de los antecedentes. Otro concepto que también es novedoso es la reconvencional. Eso significa que la persona que demandó una materia inicialmente da paso, ¿cierto?, para la contestación, decir, por ejemplo, te demando por pensión de alimentos y la persona tiene el derecho a contestar si está de acuerdo o no, y en esa misma contestación puede demandar una nueva materia nueva, que puede ser cuidado personal o relación directa y regular. Entonces, esa persona que estaba demandada se convierte en demandante, pero es reconvencional, ¿ya? Entonces, muchas veces dentro del lenguaje de las propias actas de audiencia, vemos eso de demandante, demandado reconvencional, pruebas de la demanda principal, pruebas de la demanda reconvencional, y a veces nosotros estamos por una o por los dos. Así que también va a ser ahí muy interesante saber en qué tipo de materia estamos y a cuál estamos respondiendo. Otra palabra que se usa mucho también es autos, y esto significa que son las actuaciones que hay en la causa. Por lo tanto, yo podría decir que estoy hablando del niño de autos. Por lo tanto, si la demanda es por Juanito Pérez, yo lo que estoy diciendo es por ese niño, ¿cierto? Por Juanito Pérez. Y acá una cuestión que siempre
nos equivocamos hasta yo misma al tipear, el alimentante es quien paga la pensión o a quien debería pagarla y el alimentario es quien recibe la pensión, ¿ya? Y entendiendo que casi siempre estamos con menores de 18 años, el alimentario finalmente se convierte en esta persona mayor de 18, la mamá o papá, que va a percibir la pensión de alimentos, ¿cierto? Mientras este hijo, niño, niña, adolescente no esté emancipado, ¿cierto? Mientras no cumpla los 18 años. Así también tenemos los alimentos mayores que se pueden pagar hacia nuestros padres o hacia nuestro cónyuge y los alimentos menores que se pagan hacia los hijos, ¿ya? Entonces a veces también participamos en causas donde se tiene que fijar pensión a ese cónyuge más débil, ¿cierto? O se está fijando una pensión a favor de nuestros padres porque están en condiciones socioeconómicas, ¿cierto?, de vulnerabilidad y se puede decretar también una pensión de alimentos. Y por último está este alimento subsidiario, que significa que el alimentario, o sea, el alimentante principal, que es el que debería pagar la pensión, por X motivo no lo puede hacer, por lo tanto, alguien subsidiariamente tiene que satisfacer esa necesidad económica, y ahí casi siempre son los abuelos, ¿cierto? Una vez que se acaban todos los recursos para tratar de que mamá o papá pague esa pensión, si no es posible, se tiene que demandar a los abuelos, entonces nos encontramos con alimentos subsidiarios. Ya, algunos hechos a probar que nos piden participar y tenemos que responder. Estos son como el resumen de los más típicos. El vínculo o parentesco entre ese niño, niña, adolescente y el demandado, y eso evidentemente se acredita con un certificado de nacimiento, así que a mi juicio es un hecho a probar que nosotros no participamos porque eso ya se acreditó en otro momento procesal de la demanda, ¿ya? Yo no diría, no contestaría así como, sí, efectivamente, el hijo es hijo del caballero, porque evidentemente cuando la demanda ingresó, eso ya se vio. Por lo tanto, cuando uno siempre dice, hay que responder los hechos a probar, hay que responder los que podemos responder, ¿cierto? Y en aquellos que tampoco nos veamos haciendo el ridículo respondiéndolo, porque no tenemos mucho que aportar en relación a acreditar el vínculo. Que ya viene a ser propiamente socioeconómico, las necesidades de ese niño y de esa niña, ¿ya? Y si bien acá uno siempre a nuestros clientes les pedimos una lista, ¿ya? Esa lista no va copy-paste al informe, hay una filtración, ¿cierto? Porque nosotros estudiamos pregrado, ¿cierto? 4 o 5 años, quizás tomamos un diplomado, tomamos una especialización, un curso, por lo tanto, no es acá lo que la señora y el caballero dijo, sino que hay un filtro por parte desde la profesión, ¿cierto?, en relación a estos gastos y cómo van, ¿ya? Y ahí es donde opera el Excel. Y luego nos preguntan por la capacidad económica y el patrimonio que tienen las personas finalmente. Si estamos peritando por el lado de la mamá, que es por la general la que pone la pensión de alimentos, o sea, pone la demanda de aumento o de fijación, o si estamos por el lado del caballero, ¿cierto? El peritaje va a tener que acreditar sobre su nivel socioeconómico, sus deudas, en qué se va finalmente todos los ingresos que reciben. Así que para esto el tribunal hace varias diligencias, ¿ya? Y las puede declarar el juez propiamente tal, o las partes, los abogados de ellos los pueden pedir. Por lo tanto, sí o sí va a ser muy necesario para nosotros, como en nuestra calidad de perito, estar al día con la revisión de la causa, ¿ya? Porque puede que el caballero me diga, no, yo solo tengo liquidación de sueldo, ¿ya? Lo único que recibo es mi sueldo, claro, y te muestra una liquidación, ¿cierto? Pero no tienes acceso a su información al servicio de impuesto interno. En cambio, si tú participas de la causa como un tercero, puedes tener acceso a las declaraciones de renta, al formulario 22, al formulario 29 y todas estas cositas que están acá porque el tribunal pide, por ejemplo, que se oficie al servicio de impuesto interno, a Previred, a los bancos que tenga cuenta el caballero, la señora, al conservador de bienes raíces para saber si tiene bienes inmuebles, a la Tesorería General de la República para ver cómo va sus impuestos, a la Superintendencia de Pensiones si recibe alguna prestación, ¿cierto? A la Comisión de Mercado Financiero para saber sus deudas y dónde tiene productos bancarios, a la institución de salud para saber si es FONASA, si está en alguna ISAPRE, ¿cierto? A la FC si está pidiendo o percibió o está percibiendo subsidio de cesantía y la verdad a cualquier otro organismo, ya sea público o privado, que los litigantes consideren que va a ser, los abogados consideren que va a ser necesario para acreditar esta capacidad económica y este patrimonio. Por lo tanto, ahí tenemos una fuente de información
infinita en el cual nosotros no podríamos decir, uy, no sabía que tenía 2 casas, el caballero me dijo que tenía una nomás, ¿ya? Entonces, sí o sí, tenemos que revisar esta documentación. Por ejemplo, por acá pegué un pantallazo de una demanda de un abogado, ¿cierto? Donde él hace el análisis finalmente como socioeconómico, ¿ya? En la demanda, que es un momento previo, ¿cierto? A la pericial. Entonces hablamos de una niña que el abogado, insumado por lo que le dice la mamá, evidentemente, tendría gastos en el orden de alimentación 220, de salud 50, de farmacia 55, de gastos básicos. Dice que son 38 en total, pero 19 pareciera que solo corresponden a la niña. De gastos comunes pagan 40, pero solamente 20 corresponden a la niña y así sucesivamente. Por lo tanto, esta niña de 8 años necesita alrededor de 818.000 pesos mensuales, ya sin considerar que hay gastos que son ocasionales, ya en los cuales esa mamá tenía que incurrir en algunos momentos, y esos eran, por ejemplo, ropa, que la compraba en noviembre y eran 350, en invierno, ropa de invierno que la compraba en mayo, que eran otros 350, y los típicos gastos del terrible marzo, que también eran 350, ¿ya? Por lo tanto, estos gastos de 800 de la lámina anterior, más estos estacionales, se ascienden a 1.050.000, ¿ya? Así que la lógica del abogado ahí en su demanda es algo así como que la pensión en los meses normales debería ser de 800 y en los meses donde están esos gastos álgidos deberían ser más o menos de 1.168.000. Por lo tanto, están pidiendo de pensión de alimentos alrededor de 600.000 pesos, ¿ya? Entonces yo puedo decir del mes normal, 200.000 pesos menos, ¿cierto? Versus el mes donde hay gastos más álgidos, ¿ya? Así que por ahí dice, ya, y en los otros meses está pidiendo, ¿cierto? 3.5, aproximadamente 126.000 pesos más. Entonces, evidentemente, el colega abogado va a estudiar Derecho a la universidad, ¿cierto? Él será seco en eso. Sin embargo, nosotros como trabajadores, asistentes sociales, como peritos en este rol que tenemos, este no es el cuadro que nosotros ponemos en un peritaje, ¿cierto? Porque hay gastos que no van así, hay otra lógica que debería operar, ¿cierto? Y esta es una demanda bastante de hace poquito, así que no es una cuestión que sea así como hace muchos años atrás. Entonces, cosas que nos piden, y acá estos son pantallazos de actas de audiencias preparatorias, ¿ya? En el punto cuarto, que era una causa donde se intentaba fijar pensión de alimentos, los hechos que el perito tenía que acreditar eran, o sea, los hechos que se deben acreditar, ¿cierto? Porque como lo acabo de decir, título que habilita la solicitud de pagar pensión. Nosotros nos decimos, sí, el hijo es hijo del caballero. Eso ya pasó en otro momento. El sí que deberíamos contestar, por ejemplo, dice falta o insuficiencia económica de la primera persona que está obligada al pago. Y aquí inmediatamente estamos hablando de un alimento subsidiario, ¿ya? O sea, hay alguien, un titular, que no estaba en condiciones de pagarla, así que hubo una demanda en subsidiario. La capacidad económica de la parte que está demandando y las necesidades actuales de la persona que va a recibir la pensión de alimentos. ¿Ya? Entonces, si no hubiésemos hecho ese diccionario pequeño que hicimos al inicio, y yo no tengo idea, y es mi primera causa, yo no tengo idea sobre qué necesidades están hablando, porque no tengo idea quién es el alimentario. No tengo idea por qué estábamos hablando de esta cuestión de la insuficiencia o la falta del primer obligado al pago. ¿Ya? Entonces son cositas que sí o sí tenemos que empezar a naturalizarla dentro de la práctica pericial. Aquí estamos en una acta de audiencia de aumento de alimentos. Entonces, los hechos a acreditar en cuanto a esta demanda reconvencional de alimentos, o sea, la titularidad de la demanda era por otra materia. Y la persona cuando contestó pidió aumento de alimentos. Entonces, la existencia de una obligación alimenticia a la que se encuentra obligado el caballero en favor de un hijo. El cambio de circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de fijar la pensión original, ¿cierto? Y que hoy día sea necesario decir, ok, este hijo, esta hija necesita más dinero. Actuales necesidades de esta niña y las actuales facultades económicas y las circunstancias domésticas
de que tienen las partes en este juicio. ¿Ya? Entonces, evidentemente, en un peritaje socioeconómico, así como el médico es el indicado para decir necesita reposo, váyase a la casa, no tiene por qué trabajar, estos puntos y hechos a aprobar sí o sí son de materia de un asistente de un trabajador social. Ya nosotros somos los que estamos facultados para decir cuál es el patrimonio, cuál es la condición socioeconómica, a través de quintiles, del registro social de hogar, a través de esta suma y resta que hacemos en el Excel para decir, ok, todo este dinero que se gasta, que ingresa, se gasta en estas cosas en el presupuesto familiar. Y por acá tenemos una acta audiencia sobre los hechos a aprobar en un cese rebaja de alimentos. Por lo tanto, aquí nos están pidiendo que lo que había que acreditar era que la persona, el niño, había perdido la calidad de percibir alimentos, ¿ya? Hechos, circunstancias que lo acrediten. Y ahí había que aportar todo lo antecedente en relación a que si estaba estudiando o no. Y respecto a la rebaja, que era un punto que puso el papá, evidentemente, variación de las facultades económicas o circunstancias domésticas que hagan excesiva la pensión que estaba pagando ese caballero, cuáles son las necesidades de este niño, bueno, este adulto ya, y la carga que soportan ambas partes. Entonces, esas cositas sí o sí son parte de este dictamen socioeconómico. Una cosa bastante interesante que hoy día está pasando es que a través de la 21.484, hoy día el magistrado está, él y la magistrado están obligados a incluir dentro de esta lógica la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia de ese niño o niña de la causa de autos. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día nos encontramos en la realidad que principalmente hay mujeres que se dedican a la crianza y al hogar, por lo tanto, no tienen una labor remunerada de manera formal, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que valorizar, tasar esa actividad de estar en casa, que significa levantar al niño, lavarle la ropa, cocinarle, ir a dejarlo a veces o movilizarse en alguna cosa para ir a dejarlo, estar pendiente de las tareas, acostarlo y todo lo que significa cuidar a un hijo finalmente, ¿ya? Así que a través también de la ley, antes hablábamos de que la pensión debía habilitar a este niño, niña, hijo, adolescente, subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Y aquí a mí me da mucha, de hecho, después que salió la modificación, me hizo sentido, ¿quién define qué es vivir, subsistir modestamente? O sea, yo podría decir como en mi calidad de juez de familia, no, usted no tiene derecho a seguir asistiendo a clases de ballet, porque eso no es subsistir modestamente, no es una necesidad básica. ¿Quién soy yo para decir eso? Si la naturalidad de esa familia, de esa niña, por ejemplo, era ir a ballet. Así que hoy día, con la modificación de la ley, pasamos a esto de subsistir adecuadamente, ya no es modestamente, y esto tiene que estar en derecha relación con esto muy famoso en las causas de familia, interés superior de ese niño, la autonomía progresiva y el desarrollo integral. Por lo tanto, en esta lógica sí opera, ¿cierto? Que se pague una academia de ballet, que se pague, por ejemplo, los trajes que necesitan para estas típicas presentaciones de fin de año. Por ejemplo, si hay un campeonato interregional, la necesidad de comprar un ticket en avión, en bus, que otro adulto acompañe a ese hijo al campeonato, porque está el interés superior de ese niño, ¿cierto? A medida que también va adquiriendo mayor edad, está la necesidad, ¿cierto?, de esta autonomía progresiva, ¿cierto? O sea, claro, antes los gastos tenían relación con leches y pañales, hoy día es con salir, con sociabilizar, ¿cierto? Estamos hablando de un adolescente. Así que tiene mucho más sentido hoy día algunos gastos que antes, a mi juicio, eran bastante imputados, pasados a llevar. Así que con la creación de esta ley, ¿cierto? Que entre comillas se conoce como la famosa ley Papito Corazón, que se crea este registro de deudores alimenticios, una ley súper nueva, agosto del 2022. Pasamos a esta lógica de que la pensión se fija en relación a las necesidades y al interés y al superior del niño. Entonces, si bien hoy día tenemos otros montos vigentes, yo dije, pucha, estamos a ¿cuánto? ¿20? Sí, 20 de junio.
En muy pocos días más va a entrar en vigencia la nueva pensión alimenticia, así que dije, ok, lo modifico y nos vamos con los montos nuevos. En julio del 2024, como evidentemente aumenta el ingreso mínimo mensual, y este va a ser de 500.000, las pensiones también se reajustan en el orden de eso. Por lo tanto, si estamos hablando de fijar pensiones por un hijo, vamos a estar hablando de 200.000 pesos de pensión como mínimo, y esto baja al 30% si hay más de un hijo, baja a 150.000 pesos, ¿ya? ¿Y por qué es importante esta lógica? Porque si la persona que tiene que pagar la pensión alimenticia percibe el ingreso mínimo, las pruebas y finalmente la sentencia debería tender a fijar alimentos en el orden de los 200.000 pesos, solo si se ganan 500.000 pesos. Por lo tanto, lo que está pasando es que un gran porcentaje de las personas ganan mucho más de esto. Por lo tanto, es impensable que gane 200.000 pesos, que la pensión sea de 200.000 pesos si el sueldo es más de 500.000 pesos. Y ahí es cuando nos enfrentamos a los peritajes de decir finalmente, ok, ¿cuánto es la necesidad de esta familia y qué puedo aportar yo desde mi disciplina? ¿Ya? Entonces acá les pegué un cuadrito de la tabla que yo hago y es la que voy a mostrar un poquito más adelante, donde llego a valores mensuales sobre la realidad familiar y ahí se puede dar cuenta que los gastos de esta familia eran 1.010.000. Sin embargo, de ese 1.010.000, solo 420.000 pesos corresponden al niño de autos. ¿Ya? Por lo tanto, la lógica que veíamos un poco del abogado era que si la familia gastaba 1.010.000, en relación a eso vamos a fijar o a pedir la pensión de alimentos, ¿cierto? Por lo tanto, ese filtro que hacemos nosotros como peritos sociales es abocarnos a los gastos precisamente del alimentario, ¿ya? Del niño en particular. Así que algunos tips que tienes que conocer para saber y meterte en esto si quedaste interesado, interesada, ¿cierto? Y querer profundizarlo, evidentemente, la ley de familia, la ley que crea los tribunales de familia, 19.968, y su ley interveniente, por ejemplo, te hablaba de la 21.484, sin embargo, hoy día hablamos también de las leyes de garantía de protección a la infancia, 21.430, la ley de violencia intrafamiliar, 20.066, y ya todavía no tengo en mi mente cómo se llama, qué número tiene la de violencia integral, y así sucesivamente varias leyes que son sí o sí que tenemos que conocerlas en materia de familia. La resolución exenta, la 2349, como te había dicho, y entre comillas sus respectivas modificaciones, porque la que sigue vigente es la 2349 del 2020. Esta cosa que llamamos como aceptación de cargo, ya porque nos designan en el tribunal y nosotros tenemos que aceptar el cargo, ¿cierto? Dar esta certeza de que vamos a trabajar, que vamos a peritar en la causa, que vamos a mandar el peritaje que se nos pide, y también ahí aprovechamos de pedir que nos hagan parte para tener acceso a todo esto que te comentaba, que mandó el Servicio de Impuesto Interno, la Comisión de Mercado Financiero, el Conservador de Bienes Raíces, etcétera, etcétera. Evidentemente, como te decía, estamos en un contexto muy solitario porque finalmente soy yo la que entrevisto a la persona, así que en ese contexto tan privado vamos a necesitar sí o sí un consentimiento informado para darle al cliente, al peritado, las reglas del juego pericial, los valores, los honorarios, los plazos y un rayado de cancha. Caballero, señora, si usted no me cumple hasta tal fecha, yo no voy a poder presentar la prueba, ¿cierto? Evidentemente porque tengo que revisar, leer, entrevistar, ir a su casa, por lo tanto, si usted me dilata, usted no me entrega lo que necesito hasta, no sé, 10 días, 5 días antes del momento que tengo que enviar la prueba, yo simplemente voy a mandar un escrito y decir que no puedo enviar lo que se me solicitó. Y evidentemente esta famosa tabla de gastos de la persona que estamos peritando, ¿ya? Este pantallazo del Excel que les mostraba, que finalmente es el modo en que vamos a empezar a pulir los gastos, ¿ya? Así que hasta por acá está la parte como teórica o la presentación de PPT propiamente tal, porque ahora es cuando paso a abrir el Excel para que, entre comillas, veamos juntas y juntos un caso, algo así como un caso, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero decir que este PPT, que ustedes acaban de ver, siempre ADIPA lo cuelga, creo que en la plataforma, o les llega ya después que se inscriben en el seminario.
Sin embargo, este Excel, como es de creación propia, es parte del curso. Así que si ustedes quieren aprender más del curso o de obtener el Excel o lo que signifique trabajarlo o profundizar en esto, evidentemente hay que comprar el curso, ¿cierto? Curso que doy el lunes y martes de 6 a 22 horas. Entonces, yo lo primero que hago es imprimir esta hojita o si la persona es un poco más avesada en el tema del Excel del computador, se las envío de manera electrónica. Por lo tanto, yo solo le pido que me llenen las cositas de por acá, de la columna D. ¿Ya? Entonces, literal, es como su boleta de agua, revísela, cuánto le salió el mes pasado y eso me lo anota ahí. ¿Ya? Entonces, después cuando yo voy al domicilio, me preocupo más de verificar que lo que está anotado en mi tablita es la boleta que tuve a la vista. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta familia, que estaba compuesta de 2 personas, que era una niña, una adolescente y la mamá, tenía, acá redondeé los gastos un poco para no entrar al peso. Entonces, ellas gastaban 30.000 pesos de agua, por lo tanto, después cuando yo hago la filtración, son 15.000 pesos, ¿cierto? Puedo asumir que si la casa gasta 30.000, ¿ok? Hay 2 personas que consumen 15.000 pesos de agua. Por lo tanto, la primera lógica es que el caballero, que es el demandado, no tiene que pagar los 15.000 pesos del agua. Tiene que pagar la mitad de lo que consume su hija, porque la mamá está aportando también en la mitad a estos 15.000. Por lo tanto, el valor del agua son 7.500, ¿ya? Entonces, lo que suele pasar con el pantallazo que les pegaba el abogado dice, esta niña gasta 30 en agua. No, esta niña gasta 15, pero el que tiene que pagar la pensión de alimento tiene que pagar solo 7.500. Y ese es el monto que nosotros empezamos a llegar. Y así tenemos gastos que evidentemente se dividen en dos, como la luz, el gas, el internet, ¿ya? Y hay gastos que son exclusivamente de la hija. Por ejemplo, acá la adolescente iba a un colegio particular, por lo tanto se pagaban 200.000 pesos mensuales, ¿ya? Evidentemente, gasto que se paga de marzo a diciembre. Por lo tanto, no son 200.000 pesos durante 12 meses, porque en enero y en febrero no se pagan 200.000 pesos. Así que esos 200 yo los divido, los multiplico por 10 y los divido por 12 para saber que mensualmente son 166.667 pesos, ¿ya? Porque el caballero lo más probable es que pague todos los meses lo mismo, ¿ya? O yo puedo hacer, en mi opinión profesional, este dictamen diferenciado, ¿cierto? Que de marzo a diciembre pague, por ejemplo, 500.000 pesos, porque está incluido los 200 del colegio, y en enero y febrero podría pagar 450 porque la familia no incurre en pagar 200 de colegio en enero y en febrero, ¿ya? Pero a modo de totalizarlo, para que sea como un año calendario y se visibilicen todos los gastos de manera igual, si lo divido en 12, ese gasto entra como 166.000 pesos. Así también, por ejemplo, la matrícula costaba 350 y solamente se paga una vez al año, por lo tanto lo que yo hago es 350 dividido en 12 y ese valor mensualizarlo, ¿cierto? Por lo tanto se visibiliza que de manera mensual en matrícula tienen que haber 29.000 pesos para este concepto, ¿ya? Y así hay cositas, me pasa que las personas empiezan a leer el Excel y dicen, no, no tengo niñera, pero sí tengo una chica que me viene a cuidar, por ejemplo, todos los viernes porque yo tengo una reunión en el trabajo y por lo tanto, si bien no es niñera, es, no sé, cuidadora. Y ahí te anotan, ¿cierto? Y te dicen que le paga 10.000 pesos porque es la amiga nomás que le cuida, ¿cierto? Pero es un gasto que tiene que ser visibilizado, ¿cierto? Porque si tiene reuniones todos los viernes son 40.000 pesos y alguien tiene que hacerse cargo de eso, ¿ya? El caballero, el papá no va a cuidarla o no dispone de la abuela, la pareja, lo que sea, son 40.000 pesos que hay que pagar, ¿ya? Así que así como que cada ventanita, cada columna va activando otro gasto y por eso hoy día voy como en 34 y doy el espacio para que las personas pongan, anoten ahí lo que también sea atingente a su realidad. Una vez me tocó mantenimiento de caballos, porque la familia tenía caballos como, no mascotas, sino que una especie como de criadero, tenían como 3 caballos. Ya, así que de ahí salió el veterinario y la mascota y todo eso. Entonces, por ejemplo, acá lo que suele pasar es que hay un ítem del supermercado, ¿ya? Entonces uno dice 400 al tiro, wow, mucho.
Pero la verdad es que la lógica que era esta familia que cada 15 días iba al súper y gastaba 200.000, lo cual está, a mi juicio, súper atingente a un grupo familiar de 2 personas, ¿cierto? Y ahí yo le doy alerta también de otras cositas, por ejemplo, como aseo de la casa, así como el POE, el cloro. Y me dice no, porque cuando yo voy al súper cada 15 días y gasto 200, ahí está considerado el cloro, el POE, la pastilla para el baño, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces así voy llegando a un monto familiar, que era de 1.900.000, versus lo que solo a mi juicio era de la hija, que eran alrededor de 965.000 pesos, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer ahora es tratar de saber, para mí, ¿cierto? Porque esto no es parte de la sentencia, sino que para tratar, independiente para el lado que esté peritando, ¿cierto? Si estoy por el lado de la mamá, que era el caso, o si estoy peritando para el caso del papá, para saber más o menos en cuánto va la pensión de alimento, y si bien nosotros no hacemos un dictamen o no le sugerimos al juez que la pensión sea de 9,45, sino que es como la lógica operante finalmente como peritos. Entonces lo que tengo es que ella percibía un sueldo aproximadamente de 1.800.000 y él ganaba alrededor de 2.200.000, porque en algún minuto estas personas estuvieron juntas, por lo tanto se sabían lo que se ganaban. Así que esta familia en algún momento contaba con 4 millones mensuales para satisfacer estos 9,65 de esta hija en común. ¿Ya? Eso es como la lógica que empiezo a hilar. Por lo tanto, la realidad de esta familia era que el caballero hoy día le estaba dando 200.000 pesos de pensión de manera extrajudicial, voluntaria, entre comillas, como para atender las necesidades de su hija. Necesidades que evidentemente no quedan cubiertas, porque yo llegué a 9,65, por lo tanto, el caballero con estos 200 que está entregando está pagando solamente el 21% de estos 9,65 a los que llegué. Por lo tanto, existe un déficit de 7,65 que se cubre íntegramente por la mamá, ¿ya? Y yo me imagino que ahí está la lógica de que, oye, necesito más plata, ¿cierto? Estos 200 que me estás dando no me alcanzan para nada, porque lo más probable es que cuando vivían juntos y tenían estos 4 millones entre los dos, los 9,65 de la hija se pagan casi de manera automática, ¿cierto? Es como, ya, yo pago la luz, el agua, yo voy al súper, tú pagas el colegio, pero cuando lamentablemente los progenitores se separan, no está esa dinámica, ¿cierto? De estar tan a la buena, ¿cierto? De poder ponerse de acuerdo con los gastos. Por lo tanto, yo tengo que saber entonces más o menos en el orden de cuánto tiene que ir la pensión. Así que, como la persona no gana 500.000 pesos, que va a ser el sueldo mínimo a partir de julio, tengo que saber cuánto porcentualmente es lo que tiene que aportar. Porque la lógica es que si ganas 500, te condenan a pagar, te sentencian a pagar 40%, o sea, 200.000 pesos. Y parece que él sabía eso y por eso estaba pagando voluntariamente 200. Pero caballero, usted gana más de 500, usted gana 2.200.000. Si bien gana menos que ella, es imposible que ella pague estos 760 que faltan y usted solamente pague 200 porque está ganando mucho más que ella, está ganando 400.000 pesos más que ella. Por lo tanto, lo que opera la lógica es, ok, no hacemos cargo a la mitad, solo si ambos ganan lo mismo y no es el caso. Por lo tanto, yo tengo que saber cuánto es ese porcentaje. Entonces, eso me da una diferencia del 18%. Por lo tanto, yo asumo que de estos 9,65 los divido a la mitad, pero además le sumo estos 400.000 pesos extra que tiene, por lo tanto, porcentualmente significa 18. Él gana 18% más del 1.800.000 de estos 400.000 pesos. Por lo tanto, ella tendría que asumir el 32% de las necesidades de su hija y él tendría que asumir el 68%, ¿ya? Porque él está en mejor condición económica. Él gana 2.200.000, ella gana 1.800.000. Por lo tanto, ella debería asumir de sus ingresos alrededor de 300.000 pesos de pensión y él debería pagar alrededor de 650.000 pesos, porque ahí llegamos a estos 9,65 que fue lo que yo dije que necesita esta niña para vivir, ¿ya? Así que con esta lógica, donde al final si vamos peritando para el caballero o vamos peritando para la señora, nosotros tenemos que socioeconómicamente educarlos y decirle, ¿sabe qué? Es imposible que usted lo demande por 9,65, ¿ya? Si bien uno entiende que el abogado, la abogada, entre comillas, tira el tejo más alto para que esto llegue lo más
próximo a la realidad es esta, ¿ya? Yo no podría decir al tribunal que el caballero pague los 965, que pague 1.000.000 de pesos, que pague 500.000 pesos, porque en esta lógica porcentual yo ya me di cuenta que si bien tienen que pagar ambos de acuerdo a sus capacidades socioeconómicas, esto significa para mí el 68%, o sea, se hace cargo de la mitad, pero además de este 18%, porque él tiene estos 400.000 pesos de más, ¿cierto? Versus ella, para poder hacerse cargo en mejor medida de las necesidades de esta adolescente, ¿ya? Entonces, por ahí yo puedo decir sí, claro, la realidad socioeconómica de este grupo familiar que en algún minuto estuvo junto, que era de 4 millones, va a tener un poco más de sentido, ¿cierto? Para ella poder solventar estos 300 de su sueldo versus estos 650 que debería hacerse cargo el caballero, y ahí salto automáticamente a que no hay que pagar 200, o sea que el caballero sí o sí tiene que aumentar la pensión, está pagando casi 450 por debajo de estos 200 que está dando de manera voluntaria, ¿ya? Así que por ahí está la lógica operante cuando no es el ingreso mínimo mensual lo que ganan las partes, y la lógica de la porcentualidad, la corresponsabilidad parental finalmente que se llama, que se dice en los juicios de familia, que los progenitores son corresponsables, ¿cierto?, en la crianza y en la manutención de sus hijos, pero en relación a su capacidad socioeconómica. Así que eso, colegas, varones y damas, estoy lista. Veo muchas manitos levantadas y veo el chat que arde, así que me imagino que no podemos responder todas las preguntas, así que si la Grecia me ayuda por ahí y le damos a 3. Profe, ¿le parece si vamos por orden de la mano levantada? No veo a Andrés. Yo no sé quién iba levantando primero o segundo, así que solo veo, Vamos, sí, vamos con Caterín, Caterín García. ya. ¿Aló? Hola, Hola, buenas noches a todas y todos. Mire, mi consulta básicamente tiene relación con, al momento de hacer el peritaje socioeconómico, ¿qué pasa en el caso de que el demandado o el demandado en este caso no tenga un trabajo estable, no se figure ningún tipo de ingreso mensual de acuerdo por planilla, no tenga, por ejemplo, sea un trabajador independiente y él acredite, digámoslo así, capacidad económica, pero solamente que esté por debajo del mínimo? Tengo entendido que ahí igual se fijan los porcentajes de acuerdo al mínimo, al del mismo. rango, al rango mínimo, ¿no es cierto? Mínimo mensual, que es el sueldo mínimo establecido. Pero en el caso de que las necesidades de los niños, los progenitores en este caso, varíen, ¿se puede realizar un aumento aún así? Y mi otra consulta, en el caso de que el padre, en este caso el demandado, no esté respondiendo con la pensión de alimentos, pero sin embargo los abuelos sí estén haciéndose partícipe de esto de forma como más digámoslo así, como más anónima, em, ¿se puede demandar a los abuelos en ese caso? ¿O ya en última instancia es como llegar A ese caso. a ese caso? ¿Mm? Lo primero es que el mínimo está regulado precisamente para entender que aquellos que ganan eso van a tener que pagar estos nuevos 200.000 pesos. Por lo tanto, si tú no tienes, bueno, si ese caballero, esa señora no tiene cómo acreditar que de manera informal percibe esos 500.000 pesos, la ley presume que tú puedes ganar estos 500.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, por más que tú estés cesante, que no estés tributando, que no tengas ningún documento, algo en el sistema legal, el juez sí o sí te va a condenar a pagar estos 200.000 pesos, ¿ya? Porque es el mínimo. Independiente de que tu hijo o de tu hija necesite 400.000 pesos, el juez va a presumir, ¿cierto? Y te va a condenar a pagar estos 200.
Ahí es cuando el peritaje tiene que dar cuenta de la realidad socioeconómica de esta persona. Evidentemente, si la persona está en condición de cesantía o de vulnerabilidad social, seguramente la demanda va a ser a través de una corporación de asistencia judicial, el peritaje va a ser de manera gratuita, ¿cierto? Porque no hay recursos para pagar una prueba pericial particular, pero a veces nos encontramos con que sí, hay personas que a pesar de esto pagan el peritaje, ¿cierto? Y ahí será deber del perito acreditar de dónde provienen los ingresos, pero ahí también resulta un poco disonante porque si bien la persona puede decir no tengo nada, no tengo nada, a la hora de declarar resulta que están súper enfermos, comen súper bien o no sé, pues van, tienen para ir al súper, tienen para la benzina, entonces, ¿cómo estás diciendo? Estás declarando que necesitas mensualmente 300, 500, el monto que sea, y no tienes para pagar la pensión alimenticia. ¿Ya? Entonces ahí se atan la soga al cuello solo a las personas que están ocultando el patrimonio. Y la verdad es que como hoy día la ley está bastante aguja y se puede pedir en varias instancias documentación, en algún minuto salta algo y algo ahí por ahí, ¿ya? Así que si, por ejemplo, condenaron a este varón o a esta señora a pagar estos 200 porque estaba cesante hace mucho tiempo, no hay cómo acreditar, y la persona no paga la pensión alimenticia, ahí esa mamá, ese papá queda habilitado para subsidiariamente demandar a estos abuelos, ¿cierto? Para que le ayuden a proveer las necesidades de este hijo o hija, entendiendo que hay una deuda millonaria, que no hay dónde cobrarla, que hace X tiempo la persona no está pagando estos 200 y interés superior del niño, la ley entiende que hay un niño, niña, adolescente que tiene que comer y subsistir, por lo tanto se condena, se sentencia a los abuelos a que contribuyan al pago de la pensión alimenticia. Ya. ¿Quién sigue? Hola, ¿yo puedo hacer una pregunta breve? Grace. Dale, Grace. Mire, se divide en dos cosas. Uno, cuando usted hizo el cálculo, dijo ya la mamá paga 50 en bencina, entonces 25 son para pensión. Se refiere que a esos 25 se van a dividir en lo que tiene que aportar la mamá y lo que tiene que aportar el papá de acuerdo a su porcentaje. Eso entendí, al porcentaje que sacan después. Ya. Eso está ahí, lo entendí así. Pero, ¿qué pasa si con el cálculo que hace usted o la asistente social eh, indica que cada miembro familiar, inclusive el niño, porque dividían todos los gastos, gastan 420.000 pesos? Pero en el relato la madre dice que una de las hijas es que vive con ella y con el niño está con beca de gratuidad en la universidad. Y nosotros entendemos que para optar a beca de gratuidad tiene que pertenecer hasta el sexto decil, supongamos, no sé, que está en el quinto decil, dijo la universidad, y ahí son 154.000 por persona. Ahí no hay una contradicción entre lo que ella dice y eso usted está como autorizada como perita a informar que hace pocos meses atrás, para actualizar la beca de gratuidad, dijo que cada integrante gastaba 154 y ahora para la pensión de alimentos dice que gastan 440. Pues eso lo voy a abogar. Juicio muy personal, yo siento que cuando se declaran los gastos para los temas universitarios, sobre todo, distan mucho de la realidad real, ya más en la realidad de juicio. Por lo tanto, yo, si bien puedo tomar ese antecedente en conocimiento y ver que en algún minuto la familia declaró ese orden de gasto, lo más probable es que no tenga mucha relación con la realidad que quieren develar en el juicio o que es la realidad real, como por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, ahí hay una delgada línea como entre dividir, entre diferenciar lo que es acceso a beneficios, ¿ya? Porque también nos encontramos con familias, por ejemplo, que son del 40% más vulnerables en su registro social de hogares y tú en la práctica lo ves y no, hay más recursos, hay más ingresos, pero están calificados en ese tramo. Entonces, me da la idea que también pasa lo mismo cuando se califican por el decir. Si bien hay un poco más de expertise, ¿cierto? Porque las bases de datos ya se cruzan y se sabe mucha información, en la realidad familiar, finalmente cuando los progenitores se separan, aquel progenitor que se queda cuidando al hijo, a la hija, al niño, adolescente, es el que mejor asume los gastos por la realidad del vivir al diario. Entonces, es mucho más diferente a la postulación finalmente que hace este alumno en calidad de universitario a los beneficios. Así que si bien tomaría el dato como antecedente, no sé si lo diría así como
esto ocurrió en algún momento con la postulación, a qué decil pertenece. De hecho, yo lo hago después que llego a estos gastos al patrimonio, reviso mi propio decil, ¿cierto? Si corresponde o no a lo que si tuve alguna vez a la vista, o si me sirve el dato, los califico, ¿cierto? Con este decil al que llegué con los ingresos que tuve de la familia. ¿Quién más? Ay, yo puedo consultar algo. Silvana. Buenas tardes, Carol. Bueno, a todos. Mira, yo te quería consultar algo como de la otra parte, porque como que siempre tengo más claridad respecto como de la pensión como hacia el niño y todo eso, pero lo que no me queda claro algunas cosas como del demandado. Por ejemplo, cuando declara la parte económica, por ejemplo, el demandado tiene ya un grupo familiar actual, ¿ya? Ya hubo una separación, ¿cierto? Tiene un grupo familiar actual y ese grupo familiar también conforma una pareja que también tiene un ingreso y que también tiene hijos. Entonces hay una familia ahí conformada nuevamente que también hay un gasto económico. Entonces ahí como que yo tiendo un poco a confundirme qué es lo que se declara y hasta qué punto el ingreso de la pareja también es un ingreso Familiar. como grupo familiar, digamos. Entonces, como que eso sí me puede aclarar un poquito. Sigamos con el mismo ejemplo del Excel, ¿ya? Este caballero que tú hablas gana 2 millones de pesos. Por lo tanto, lo que dice el tribunal, o lo que piensa el tribunal, es que solo tiene 1.100.000 para fijar pensiones de alimentos, porque entiende que el otro 1.100.000 es para uso personal de él, para que haga su vida de soltero o para que mantenga hijos de su pareja o asuma los gastos de su pareja si su pareja no trabaja. Por lo tanto, por más que yo llegue a un monto de necesidades de un hijo de 2 millones, por súper acreditado, el juez no va a condenar, a sentenciar a esa persona a que pague, no sé, pues el 90% de sus ingresos, porque va a dejar a esa persona que tiene que pagar pensión con menos de la mitad. Si bien vale la pena decir que hay en casos que sí se supera este 50%, son casos que están súper así como archiacreditados porque es súper, puede que haya patología, dependencia, discapacidad, ¿ya? O que definitivamente no haya cero ingreso por el lado de la persona que está al cuidado de los hijos, pero esa es la lógica que opera. Por lo tanto, si esta pareja del caballero tiene ingresos, yo lo que hago es aportarlo a su realidad, ¿ya? Entonces pongo que el caballero gana 2.200.000 y que su pareja actual trabaja en X cosa y gana 500. Por lo tanto, esta familia tiene 2.700.000. Los 2 millones de él, los 2.200.000 más los 500.000 pesos de ella. Por lo tanto, cuando le hago la tabla al caballero, si llego a que esta familia gasta 2 millones o 2,5 millones, tiene lógica, porque están los 2.200.000 de él más los 500 de ella. Ya raro sería que él gasta 2,5, él gana 2,5 y la pareja no aporta nada, no tiene ingresos. Ya entonces diría, caballero, me está aumentando los gastos, porque evidentemente, si bien todos hacemos bicicleta, ¿cierto? Algunas veces hay familias que no pagan la luz, un mes paga la luz, el agua, pagan una cuenta y la otra no. Es imposible que yo declare o pesquise una realidad socioeconómica de todos los meses 2.500.000 y todos los meses gano 2 millones. Es como, caballero, ¿dónde están los otros 500.000 pesos? ¿De dónde los saca todos los meses? ¿Ya? Así que yo hago ahí una tablita y pongo ingreso del demandado, 2.200.000, ingreso de la pareja, 500.000 pesos, por lo tanto esta familia cuenta con 2.700.000. Ahí, Grace, parece que Silvana creo que era. Ya, ¿y será la última? Yo, Vamos con Claudia y finalizamos para realizar el sorteo. Dale, Claudia. ya. Hola, buenas noches a todos. Mira, mi pregunta va en relación a lo que es el ingreso mínimo remuneracional. Decíamos que era aprox de 500.000 pesos. Para el caso de que se haga efectiva esta presunción legal, cuando la parte diga, no, no tengo nada, y es un menor de 18 y una persona que sea mayor de 65, que ellos tienen un porcentaje menor, al parecer 350, 340 y tal. Entonces, no sé si operarían ahí los 500.000 o los 350 que yo les digo. Esa es una. La otra también, que es muy breve, es respecto a la valorización que se le da respecto a la labor que hace la madre. Se incluye en este como pensión de alimentos, porque
cuál es mi idea, o sea, cuál es mi reflexión. ¿Para qué entregar un porcentaje si no se incluye en la pensión de alimentos, por así decirlo? Y respecto a al concepto menores de alimentos menores, decía que hace referencia a los descendientes. Eso independiente de la edad, sea, por ejemplo, de los 18 hasta los 28 en caso de que estuviese estudiando. Esas eran mis tres preguntas puntuales. No sé Ya, si me expliqué bien, un balazo ya, metiste un gol de tres puntos. pero La, creo que es importante para todos. primera, por eso se llama alimentos menores, porque tiene relación con una persona que necesita ser mantenida, ¿cierto? Porque no está en condiciones todavía de autosustentarse. Por lo tanto, la pensión, la ley dice que la pensión se paga hasta los 21 si tienes calidad de estudiante como de media, y hasta los 28 si estás estudiando más allá de la media, ¿ya? Por lo tanto, ese alimento menor que yo puedo demandar a mi papá, si hoy día a mis 21 años me decidí meter a estudiar ingeniería, es alimento menor, ¿ya? Es alimento mayor porque es hacia la cónyuge, hacia la otra, hacia alguien que subsiste por sí solo. Perfecto. La presunción del sueldo mínimo tiene relación precisamente para aquellas personas que pueden percibir el sueldo mínimo. Si yo ya estoy en edad de jubilarme, de pensionarme, evidentemente yo no tengo acceso a obtener el sueldo mínimo. Por lo tanto, al igual como la fijación del sueldo mínimo para personas, ¿cómo se llama? Menores de 18, ¿cierto? Menores de 18 y mayores de 60, 65. También el juez considera eso, el juez y la jueza considera esa situación, esa variable para fijar la pensión de alimentos, ¿ya? Sobre todo si estamos hablando de un subsidiario, porque es probable que esa pensión básica solidaria, por ejemplo, o si alguna más mejorada, no va a condenar, no va a sentenciar a esa persona mayor, a ese abuelo, a esa abuela, a pagar 200.000 pesos si la pensión de ese abuelo, de esa abuela, son 350, 400, ¿ya? Así que evidentemente ahí la ley, el juez toma en consideración eso y no opera la misma lógica de, ok, tiene que pagar 200 sí o sí. Y la otra, me olvidé. La de la valorización de la labor de la madre. Entonces, en esta misma lógica de que nos encontramos con, por lo general, una mujer en edad activa, ¿cierto? Menos de 65, por lo tanto, si yo tengo que salir a trabajar porque nunca he trabajado, lo primero que puedo hacer es conseguir un sueldo donde me paguen el sueldo mínimo, ¿ya? Por lo tanto, para mí también la lógica es, y así lo hago, es que si, por ejemplo, yo como asistente social decidí quedarme al cuidado de mi hijo y después de 6 años vuelvo al mercado, por lo tanto, para mí me va a costar un poco más encontrar pega de asistente social propiamente tal. Así que nuevamente la primera opción que tengo es emplearme en un sueldo mínimo. Por lo tanto, yo sea asistente, o sea, tengo un título profesional o nunca haya trabajado porque vivía a expensas de mi cónyuge o decidimos que me iba a quedar al cuidado de mis hijos, lo que yo podría percibir es el mínimo. Por lo tanto, si tú estás demandando al padre de tus hijos y dices que las necesidades son de estos 9,65 a los que llegué, yo asumo y te imputo que podrías ganar 500. Así que todas estas cosas que tú haces de levantar a tu hijo, cocinarle, lavarle, las tareas y todo eso, lo valoro en un sueldo mínimo. Por lo tanto, cuando tú pides la pensión, ese porcentaje, ¿cierto? Obedece a que no es 9,65 lo que tiene que pagar absolutamente el caballero, porque tus labores de crianza y cuidado valorizadas, ¿cierto? Obedecen al sueldo mínimo, porque si tú tuvieras que salir a trabajar, vas a tener que pagarle a alguien que te haga las labores que estás haciendo, por lo tanto, al final es como salir a trabajar solo para pagar el que te haga las cosas que tú vas a dejar de hacer, ¿ya? Al principio, cuando salió la ley, como todas las cosas, salió y es como hágalo usted mismo. Ya nadie dijo cómo se hacía. Y yo me vi pillada en mediación porque, no sé, pues salió la ley un lunes y tuve una mediación el viernes, así que yo dije, ok, yo pienso así, lo hago así, lo hice así y así lo llevo haciendo como eh, un año y medio más o menos. Y no he tenido objeciones cuando le imputo a esta mamá, ¿cierto? Que no tiene ingresos, que no tiene una labor remunerada formal y yo asumo que podría ganar 500.000 pesos, ¿ya? Así como que valoro la tasación. Hay otra lógica que dice por ahí que yo podría hacer una cotización de qué es lo que significa ser asesora de hogar o niñera, dependiendo de la función más o menos que se tenga. Y ahí yo encuentro que es un poco más al azar porque podemos encontrar personas que cobren por hora,
por jornada completa, con planchado, sin planchado, con puerta adentro. Entonces, como que la cotización va a ser muy diferente. Entonces, y la cotización, la verdad es que es como buscar en Google ofertas de ese mismo trabajo o buscar en Facebook, ¿cierto? En esta cuestión de los mercados, donde te digan cuánto vale y esa sería la evidencia de que esto estoy valorizando yo lo que estoy haciendo. Entonces lo encuentro como un poquito informal. Si bien hay personas que dicen que hacen eso y también por ahí lo sugieren, yo prefiero quedarme con la lógica, así como al varón por lo general le imputan la posibilidad de poder ganar 500.000 pesos y en esa lógica sentencian a pagar 200.000 pesos de pensión, hoy día actualmente 184 el mínimo. Por el mismo lado, en una cosa de como de igualdad de género, la mujer también podría ser valorizada su cuidado de labor y crianza en ese mismo orden del sueldo mínimo. Así que por ahí trato de saldar la tasación. Ok, gracias. Dale, estamos listas entonces. Y lo Muchas último, gracias a la expositora por su presentación. Disculpe, profe. los dejo invitados, invitadas a que si fue de vuestro interés y poder profundizar esto, comprar el curso, ¿cierto? Adquirir el curso de ADIPA. Clases lunes y martes 24-25 de 6 a 10. Vamos a revisar casos, ¿cierto? Vamos a revisar el Excel en detalle y aprender muchas más cositas que pasan en el curso de 8 horas. Así que ahí tienen el QR que los dirige directo a la página y ahora vamos con el sorteo para los que están asistiendo hoy día para que se ganen una beca precisamente para el curso de lunes y martes.